Muy bien, hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más, saludando en el precioso nombre del Señor Jesucristo, ya este día domingo, justamente terminando la fecha de febrero. Y hoy quisiera compartir un tema, pues es muy interesante porque en verdaderamente pues se está perdiendo hoy en día el propósito, el significado, lo que es la familia. Y quisiera compartir algunos minutos en este tiempo devocional, pero antes de poder abrir la palabra de Dios, primeramente vamos a orar para que nuestro gran Dios Todopoderoso sea el que nos hable, sea el Señor el que nos dirija y nos guíe y nos enseñe cuál es la posición que debemos tener como esposo, como esposa, como hijo, base a su palabra. Yo le invito a que le incline su rostro para que en estos minutos tras, podamos pues transmitir el mensaje de Dios hacia ustedes en casa. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has permitido, mi Dios, que nosotros estemos aquí con un propósito, Padre. Señor, el propósito es de honrar tu nombre y de ser de bendición. Ayúdanos, Señor, cada día. Te pedimos, Padre, que tú en esta mañana, en este día domingo, es primer día de la semana en la cual tu iglesia, oh Dios, se reúne por medio de virtual, por medio de los mensajes virtuales y escuchan tu palabra, Dios, porque ellos quieren seguir escuchando tu palabra, Dios. Ábranos, Señor, nuestro corazón, nuestras mentes, para que tu palabra llegue a nuestros corazones y podamos entender y aceptarlo maduramente, Dios. En nombre de Jesús te lo pedimos, gracias por todo. Amén. Muy bien, hermano, justamente estaba viendo sobre el tema de familia, porque es triste ver que en esta situación en la cual nos encontramos, se está viviendo crisis familiar. Qué pena se ve hoy en día de las noticias como los varones, hombres, están maltratando a sus esposas, están golpeando, incluso hay hombres que están asesinando a las esposas. Pero lo más triste es cómo quedan esos hijos. Y la pregunta es, ¿ni dónde está ese amor que alguna vez ellos sintieron? ¿Dónde está ese sentir que alguna vez se dijeron, yo te amo con todo mi corazón? Tú eres el amor de mi vida. ¿Dónde están esos? ¿Por qué se pierden conforme el tiempo? ¿A qué se debe justamente? Hay una razón en la cual se pierde, porque lastimosamente en el mundo secular, en el mundo mundano, muchas veces existe, y digo muchas veces no, existe justamente la carnalidad, como habla la Biblia en lo que es los frutos de la carne. Pero la pregunta es, ¿y tu amigo, hermano en Cristo? ¿Cómo está tu vida, tu relación con tu esposa? Hermana, ¿cómo está tu relación con tu esposo? ¿Cómo estás viviendo con tus hijos en tu hogar? ¿Hay una armonía? ¿Hay una comunión entre unos a otros? ¿Hay un respeto mutuo? ¿O simplemente también estamos como los mundanos, en discusiones, en pleitos? Qué triste es ver. Y lo más lamentable es que cuando pasa este tipo de problemas, siempre buscamos un culpable como lo que pasó con nuestros primeros padres que fue Adán y Eva. Cuando pecaron y comieron del fruto prohibido, lo que Adán hizo justamente se justificó. Y Eva también se justificó. Y la serpiente, como no podía hablar, no pudo justificarse. Pero ahí siempre estamos viendo una justificación. Y qué triste es en los cristianos que antes de buscar la paz, la comunión, siempre hay una justificación. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a ir a Efesios, capítulo 5, y el versículo 33, y de ahí más adelante está el capítulo 6, del versículo 1 al 4. Vamos a leer 5 versículos y vamos a glosar qué es lo que verdaderamente Dios quiere enseñarnos por su palabra. Podemos hablar mucho de familia. La Biblia habla sobre la acción de la familia. La Biblia nos muestra cuál es la acción de la familia. Pero en estos minutos queremos tratar algunos puntos sobre nuestra posición como cristianos.
Dice la palabra del Señor en Efesios 5:33, primeramente dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Versículo 6, del capítulo 6, perdón, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. El apóstol Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, nos enseña cuál es la posición. Y la primera cosa que vemos acá justamente es la posición del hombre. Dice justamente, cada uno de vosotros también, dice, ame también a su mujer como a sí mismo. Pero yo quisiera a este punto primeramente, antes de llegar a este punto. En el versículo 6, el versículo 1, perdón, el capítulo 6 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. A pesar que hay un mandato de parte de Dios, a pesar que hay una norma de parte de Dios a los hijos, la pregunta es, ¿por qué existe rebeldía en el hogar de parte de los hijos? ¿Por qué existe esa desunión donde el hijo ya no respetan a su padre? Y lo más triste es que los hijos ya no lo toman al padre como una autoridad del hogar, sino que busca mayormente a la madre porque sabe que la madre es más sensible. Y también vamos a tocar este tema. Hermanos, el propósito no es juzgar a la persona, no es juzgar a la familia, sino hacerte ver cuál es la posición como varón, como mujer, como esposa en el hogar. Hacerte ver cuál es la posición como hijo en el hogar. Y sabes que dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo, dice. ¡Qué maravilloso! Esto es justo. ¿Saben por qué no hay obediencia de los hijos a los padres? Por una razón. Porque el papá muchas veces no muestra la autoridad que debe tener el hogar. Y cuando hablo de autoridad, no estamos hablando de un capitán, no estamos hablando de un sargento, estamos hablando de un líder del hogar. Ese es el problema que pasa en la familia. Muchas veces estamos equivocados porque creemos que porque somos varón, somos más fuertes, queremos tener la autoridad máxima de dominar como quieran a vuestros hijos, tanto así de obligarlos a ellos a hacer lo que nosotros queremos, mas no lo que debe hacer. Ese es el problema de la familia. Yo recuerdo, escuché un testimonio sobre un joven que él decía, mi papá mucho me obliga, mi papá mucho me exige que vaya a la iglesia, que esté en la iglesia. Y yo creo que la iglesia solamente es de ir porque uno siente de corazón. Pero mi papá me exige. Pero solamente voy a decir que cuando yo esté grande, ya mi papá no va a tener dominio sobre mí y ya por fin voy a tener yo mi propia autoridad porque voy a ser mayor de edad. Ese es el problema que pasa en el hogar. Una de las cosas es de que como padres estamos exigiendo, exageradamente a vuestros hijos. Yo aprendí algo maravilloso. Justamente tengo yo mis hijos muy pequeños y hablando con mi hijo el mayor, quizás como jovencito muchas veces ellos quisieran dormir un poco más, me acuerdo en el tiempo cuando íbamos a la iglesia. A veces quisieran ver su programa. Y yo una vez le dije, vamos a ir a la iglesia, nos toca ir a la iglesia el domingo, y como que mi hijo como que no quiso ir. Yo no le exigí, no le dije a él, tienes que ir porque si no vas, te castigo. Tienes que ir porque es tu obligación como hijo de Dios. No le dije, ¿sabe por qué? Porque yo no quiero formar a mi hijo una religión, un fanatismo en su vida. Yo no quiero que mañana más tarde diga, ya cumplí con mi padre cuando era niño, ahora yo quiero tomarme mis normas por mí mismo. Ya no quiero ser mandado.
Pero sí le dije a mi hijo, muy bien, hijo, si no quieres ir, no vayas. Entonces nos quedemos en casa. Estamos felices y contentos. Nadie va a la iglesia. Yo recuerdo que dije esa palabra. Nadie va a la iglesia, entonces hoy día no vamos a la iglesia. Hoy día vamos a ver televisión. Hoy día vamos a jugar. Hoy día yo voy a ir a salir. No vamos a la iglesia. No vamos a ir a adorar a ese Dios que supuestamente no se merece nada según nuestras acciones. No vamos a ir a alabar a ese Dios que me sacó de una vida que el mundo no pudo hacer. No vamos a ir a adorar a ese Dios que nos ha dado todo lo que tenemos. ¿Por qué cree que vamos a la iglesia? Yo le compartí a mi hijo. Vamos a la iglesia ¿por qué? Porque queremos cumplir con el pastor, cumplir con los hermanos, o porque nuestra religión nos obliga. No. Si no quieres ir a la iglesia, no vayas. Pero recuerda, vamos a la iglesia es por gratitud a Dios. Porque gracias a Dios, hijo, tú tienes un estudio y nunca te faltó nada. Mira, todos los años tienes regalo. Todo el día tienes alimento, gracias a Dios. A pesar de las circunstancias que hemos vivido, pero Dios nunca nos hizo faltar nada. Tenemos salud. ¿Cuántas personas hoy en día viven enfermos, fatigados, preocupados? ¿Cuántos jóvenes, niños, que sus padres están presos, están en las cárceles y muchos están muertos por la delincuencia? Ese es cuando personas que no buscan a Dios. ¿Tú quieres que verdaderamente vivamos eso? Si quieres nos vamos. Y él se puso a pensar y pidió perdón y dijo, papá, vamos. Y fuimos. Y se sintió contento en la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si hubiese presionado? ¿Cómo estaría su acción? Yo creo que él estuviera amargo, molesto en la iglesia. Pero yo le hice ver el por qué. Hermanos, lo que tenemos que hacer nuestros padres es mostrar no tanto lo que se domina ser jefe, sino lo que tenemos que mostrar es un liderazgo en el hogar, demostrar una vivencia donde tus hijos puedan ver el amor, tanto el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Eso es lo que tienen que transmitir a tus hijos. No es tanto de discusiones, pleitos, lisuras, no es tanto se puede decir quejas, sino mostrar un hogar de amor. Por eso Pablo dice justamente, por lo demás cada uno de vosotros amen también a su mujer. ¿Saben? Yo agradezco a Dios. Solamente puedo decir agradezco mucho porque Él es el que hace en mi sentir, en mi ser. Agradezco mucho a Dios porque de mis 17 años de matrimonio que voy a cumplir, nunca hemos tenido una discusión fuerte donde quizás se ha tenido de repente momentos de golpear, de insultar, de ofender. Siempre en el hogar ha habido ciertas discusiones leves, pero siempre hemos tratado de solucionar. ¿Y sabe por qué? Porque yo quiero que mis hijos no busquen una religión, sino busquen a Dios de corazón, que lleven su vida en Él. Y cuando los hijos buscan a Dios, van a poder obedecer. Dice, hijos, obedeced al Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Obedecer en el Señor. Y yo cada vez que mis hijos lo manden, ellos me obedecen, no por miedo, por temor, sino lo hago ver con la palabra de Dios. Yo le he hecho contar a mis hijos cómo fui criado en mi niñez. Mi padre ha sido justo y recto. Porque quizás por la ignorancia, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, actuó. Pero yo tengo que ser prudente y sabio. Y la mejor guía es andar conforme a la palabra de Dios y enseñarles a ellos cuál es la posición que Él tiene. Pero primeramente, si tú quieres que tus hijos sean hijos obedientes, primero empiezas tú a obedecer como hijo hacia Dios. Si tú quieres que tu hijo te obedezca a ti,
tú obedeces a Dios primeramente. Ser humilde, ser un líder, ser ejemplo. Eso es lo que falta en el hogar hoy en día. Por eso se ven muchas familias, familias destrozadas, familias con problemas, porque están buscando la manera de hacer las cosas a su voluntad, pero no a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos habla justamente y dice que los varones deben amar a sus esposas, no mirar hacia otra mujer. Amar a sus esposas, mostrarle el cariño, el amor. Quizás los que me conocen, yo puedo ser muy serio, muy estricto. Es una de las cosas que yo aprendí en el cuartel, en el ejército, es ser tajante y ser justo y estricto. Pero sí, amo mucho a mi esposa. Y mi esposa sabe. No hay noche que yo diga, Dios, gracias por esta hermosa mujer que me ha dado. Y siempre digo, mi amor, es la mujer más bella que Dios me ha dado en este mundo. 17 años, vamos a cumplir matrimonio. Y para mí son 17 días. ¿Y qué es lo que me lleva a sentir ese amor? Es el temor hacia Dios, por medio de su palabra. Cuando hay temor a Dios, vamos a poder amar a vuestras esposas. Cuando hay temor a Dios, vamos a poder llegar a nuestros hijos, aunque ellos nos obedezcan. Porque Dios es el que va a poner el sentir. Pero cuando no hay sujeción, no hay temor a Dios, el hogar se destruye. Como dijo justamente Josué 15:24, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese debe ser nuestro lema. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero no solamente decir de palabra, sino decir de hechos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis hijos saben perfectamente, este hogar en la cual Dios nos ha dado tiene normas. Una de las normas de este hogar es que está prohibido que en este hogar haya una gota de licor. Esa es una de las muchas normas. Acá podemos tener reuniones familiares, podemos conversar, siempre hacemos, compartimos la palabra de Dios, compartimos testimonio, pero prohibido, sea quien sea mi cuñado, sea mi familia, ellos saben perfectamente que acá está prohibido la gota de licor, porque son normas, porque esta casa se lo he dedicado a Dios, y a Dios hay que dedicarlo, pero hay que cumplirlo, y trato de cumplir justamente para que mis hijos puedan ver justamente el temor que uno debe tener. No soy hombre perfecto, no soy un hombre, un padre perfecto, un padre genial, pero trato de buscar a Dios. ¿Y cómo puedo ganar a mis hijos? Justamente amando a mi esposa, y no solamente amando, sino también quererla, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, a las mujeres hay que tratarlo con un vaso más frágil. Pero qué triste hoy en día que todo eso se ha terminado en el hogar, porque nuestra mentalidad machista está en ofender a la mujer, maltratar a la mujer, simplemente porque nos creemos ser más fuertes. Pero recuerda, varón, hay un Dios que tenemos que dar cuenta, un Dios que te va a pedir cuenta, y Dios te va a decir, ¿qué has hecho tú con tus hijos? ¿Qué has hecho tú con tu esposa? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo has llevado tu matrimonio? ¿Cómo has criado tus hijos? ¿Has mostrado un ejemplo de vida base mi palabra? ¿Qué le vas a decir? Señor, lo que pasa es que la mujer que tú me diste, como dijo Adán, ella fue la que me busca. Ella fue la que me hace problemas. Yo trato de entenderla. Yo trato de comprenderla, pero ella no se deja. La pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia dice que tenemos que entender a nuestra mujer? Que tenemos que comprenderla. La Biblia solamente dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y dice, y la mujer respeta a su marido. Es otro problema también que existe en los hogares, el conflicto. Que hay mujeres que no se sujetan al esposo. Hay mujeres que hacen de que el esposo pierda la autoridad por los hijos. Hay mujeres que alcahuetean a los hijos. Y qué triste es que cuando la mujer se pone intermedio en
donde corresponde el varón de tomar la autoridad en el hogar. Y no deja que el varón cumpla con su responsabilidad de mantener la autoridad. Qué triste es. Y los hijos muchas veces se aprovechan de ahí, porque sabe que el papá es un poquito más estricto. ¿Y dónde van? Buscan a la mamá. Mamá, quiero ir a comprar. Mamá, voy con mis amigas. Mamá, voy a tal sitio. Y la mamá, anda hija, anda hijo. Qué triste en verdadmente cuando papá está ahí. Ese es quitar la autoridad. Cuando la Biblia dice, y las mujeres respeten a su marido. Mujeres, deben respetar la autoridad que Dios ha puesto en su esposa en el hogar. Eso es lo que trato de mantener en mi hogar. Siempre converso con mi esposa sobre estos puntos, que es esencial de conversar. Por eso es importante el diálogo entre pareja, entre esposos, que ustedes conversen, hablen sobre el hogar, cómo buscar la manera de mejorar el hogar. Mi esposa, cuando yo vengo a trabajar, en la noche conversamos y me habla, y yo trato de decirle, bueno, déjame ir, yo voy a conversar con mis hijos, y converso con ellos. Porque esa es la manera del diálogo. La esposa no debe ocultar. No debe ocultar nada al esposo. Yo recuerdo, hermanos, si yo comparto mi testimonio, lo que le estoy pasando, de repente le puede servir a ustedes. Yo recuerdo que mi hijo un día, como saben que yo la noche, hasta cierta hora, doy permiso, me ve, pues no me dice nada, y va, y su mamá estaba en la cocina, eran casi las 9 de la noche, y le dice, mamá, voy a ir a comprar. Yo escuché a mi hijo pidiéndole permiso a su mamá, pero mi esposa, como conoce y sabe cuáles son las normas del hogar, porque así hemos conversado, y no es que yo le quite la autoridad a mi esposa, es el orden bíblico, y respetamos eso, por eso conversamos. Yo en un momento le voy a quitar, porque es también la madre de mis hijos, y tiene autoridad sobre ellos, pero siempre le he dicho, mientras que papá está acá, tienen que pedir permiso a papá. Cuando papá no está, mamá es la que da permiso. Pero en este caso mi hijo le pide permiso a mamá. Y yo escucho. Y no dije nada. Y después dice, papá no da permiso, mamá, por eso dame tú. Y después mi hijo viene hacia mí. Y mi esposa dice, no, papá está en casa, habla con papá. Y si papá te da permiso, muy buena hora. Si no, no sé, depende de él. Entonces mi hijo viene hacia mí y me dice, papá, quiero ir a comprar. Y le dije, no vas a ir a comprar. Me dijo, papá, pero ¿por qué voy a cada más? No es por el lugar donde vas a ir. Es porque tú sabes perfectamente que acá hay normas bíblicas que hay que respetar. Tú no puedes, hijo, sobrepasar la autoridad que Dios ha puesto en mí, en el hogar. Y tú has tenido que pedir permiso primeramente a mí. Y yo voy a consultar con tu mamá. Cuando consulte con tu mamá, ahí podemos hablar. Pero en este caso, hijo, no te da permiso. ¿Por qué? Porque tienes que aprender. Llevar el orden que Dios ha puesto en el hogar. Mi hijo entendió. Menos mal que no se molestó, entendió. Pero ahora todos mis hijos, cuando yo estoy ahí, me piden permiso a mí. Y yo siempre converso con mi esposa y nunca digo, no, no. Mi esposa a veces también me hace entender. Porque también no todo tengo la respuesta. Hay cosas que también yo me equivoco. Y ahí está. Ahí está lo que la Biblia dice. Y haré ayuda idónea. Y está mi esposa justamente para ayudarme en las decisiones. Que muchas veces yo me equivoco como varón. Pero esta es mi esposa. Y esa es la labor de la esposa. Ser ayuda idónea para el varón. Cuando el hombre se equivoca, la esposa no está para recriminar al esposo, sino está para ayudar. Por eso Dios dijo en Génesis 2:18, le haré ayuda idónea para él. Y eso viene llevando hasta estos tiempos. Dios te ha puesto a ti, mujer, para que sea una ayuda idónea, para que respete a tu marido. Cuando hay respeto mutuo hacia el esposo, cuando mantiene una relación mutua base en los principios bíblicos, entonces los hijos van a poder obedecer en el Señor. Van a poder honrar. Y dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra. Y a veces los hijos no honran a nuestros padres, somos porque nosotros mismos a veces caemos en el pecado de alcahuetear.
escuché una prédica de un pastor del Callao que él decía, y es cierto, yo estoy orando mucho a Dios y yo de ahora estoy preparando a mis hijos y le digo, esta casa tiene normas, tiene leyes, tiene que cumplir. Un día, hijo, ustedes van a ser mayor de edad, van a tener su profesión. Pero sí le digo, mientras que están en esta casa, ustedes se tienen que sujetar base a los principios de la palabra de Dios que está establecido desde el inicio que Dios construyó esta casa. El día que ustedes se quieren rebelar, el día que ustedes no quieren saber nada, que ojalá Dios no quiera, pero que ustedes digan, papá, ¿sabes que ya soy mayor de edad? Tú nada más a mandar, ya soy adulto. Va a ser el día que te diga, muy bien, hijo, tú eres mayor de edad. Como eres adulto, entonces tú te puedes sostener, tú puedes entonces convivir, agarra tus cositas y búscate dónde hacer tu vida, pero tú acá en la casa no me traes el pecado. Mientras que viva bajo el techo donde Dios nos ha puesto, mantente a los principios bíblicos. Pero si no te quieres sujetar a esos principios, entonces, hijo, con todo el dolor, una de las de mis hijos, tendré que decirte, muy bien, toma tus cositas y búscate un hogar donde hagas las cosas que tú quieres, pero no acá, porque esta casa, dice la Biblia, justo en el mismo Josué, yo y mi casa seremos a Jehová. Yo siempre le comparto a mis hijos y les digo, hijo, ustedes pueden ser la bendición de Dios. Ustedes pueden ser la bendición de sus padres. Ustedes pueden traer, como dice, la gloria de Dios acá en este hogar, en mi vida. Tu madre y yo tenemos un sueño. El sueño es de servir a Dios a tiempo completo. Tenemos años sirviendo, estando con el Señor. Pero qué triste sería, hijo, que por una mala, por algo insignificante, por una error, una equivocación o un mal paso que tú des, puedes malograr nuestro sueño. El día que tú te apartes de Dios, hijo, vas a quitarme los ojos y me vas a romper el corazón, tanto a tu madre y a mí. Por eso le digo a mis hijos, no destruyan lo que Dios construyó. ¿Saben por qué? Porque mira lo que Dios construyó. No le falta nada. Yo antes era una persona pervertida, que no me gusta comportar, no me gusta hablar mucho de mi testimonio. Pero ahora, gracias a Dios, soy lo que Dios quiere. Y no destruyamos lo que Dios está construyendo. Al contrario, busquemos más de Dios. Por eso te digo, amigo, hermanos, que tú que me escuchas, ¿quieres tener una familia fructífera? ¿Quieres tener una familia de bendición? Empieza a buscar, amar a Dios, para que Dios derrame su amor y tú puedas amar a tu esposa. Conversa con tu esposa. Mujer, conversa con tu esposo. Deja el orgullo. Deja la altivez en tu corazón. Y llega el momento que ustedes se reúnan y vean sus errores, sus fallas. No acusándose, diciendo, yo he fallado, reconozco, perdóname. Quiero empezar una nueva vida. No dejes justamente que la levadura siga levando más esa masa de problemas en tu hogar. Porque el día que reviente va a ser un poco duro de poder construir. No provoquéis a vuestros hijos con las acciones. Mira lo que dice Pablo, versículo 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina. Y la mejor disciplina no está en el chicotazo, no está en la correa. La mejor disciplina está en la palabra de Dios. Al entender quién es Dios a tus hijos, al comprender quién es Jesús, quién es Jesús, quién es Dios, el Hijo de Dios, qué es lo que hizo Jesús en la cruz, por nuestro pecado, por tu pecado, por mi pecado. Al entender cómo Dios está bendiciendo y aún estas cosas que tenemos es por la gracia de Dios, porque nos espera una bendición maravillosa, una bendición celestial que Pablo habla en los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3. Al entender a tus hijos, yo le hago ver a mis hijos por ver mis errores. Y gracias a Dios que ellos entienden. Quizá en el principio, por ignorancia,
no entendía porque era novato, pero conforme está pasando el tiempo me doy cuenta que no es necesario agarrar una correa. ¿Sabe qué? En extremos casos, si hay que usar la vara, hay que usar. Pero primeramente usa esto. Esto debes usar primeramente. Pero primeramente, ¿sabes qué? Para que tú uses a tus hijos, primeramente úsate a ti. Fíjate en qué estás fallando. Y pide perdón a Dios. Y empieza a vivir una vida gloriosa. Y tu mujer también. No le quites la autoridad a tu marido. Que tus hijos aprendan. Aprendan, por medio de la palabra de Dios, que hay una autoridad de parte de Dios. Y si se equivoca esa autoridad, pues ahí entras tú, tu función, y la función es ser ayuda idónea. No seas alcahueta de los pecados de tus hijos. Ah, que pobrecito mi hijito, pobrecita mi hijita. Yo sé que duele. Quizás me pueda decir, hermano, como tú tienes hijos pequeños todavía. Por eso la Biblia dice justamente en el libro de Proverbios, claramente dice, ¿no? Que debemos, hay versículos que me está pasando justamente sobre la disciplina. Debemos criar a vuestros hijos en disciplina y amonestación. Pablo nos enseña una historia muy corta de la Biblia, es un Timoteo, y vemos justamente cómo Timoteo fue instruida por su madre, Loida, por su madre y por su abuela. Creo que su abuela se llama Loida, perdón. Pero bueno, lo que vemos ahí es que este niño fue instruido en la palabra de Dios y vemos en la Biblia justamente que fue un gran siervo de Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, pero cuando sea grande no se apartará de él. Eso es lo que trato justamente de hacer, que no es fácil para mí, hermanos. Pero primeramente tengo que yo instruirme yo. Yo tengo que instruirme para poder instruir a mis hijos. Tengo que ser yo buen hijo para ser buen padre. Empieza a ser buen hijo para que seas buen padre. Instruye al niño en su camino. Instruye, por eso Pablo dice claramente, dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, en instrucción, en preparación. Eso es lo que dice justamente el apóstol Pablo, base a la palabra de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice que tenemos que instruir al niño en nuestro camino base a la palabra de Dios? Porque en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, tenemos la base fundamental, el por qué tenemos que basarnos a la Biblia. Porque mira lo que dice Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirado por Dios. Mira lo que dice. Toda. Vamos a ir por parte. Toda la escritura es inspirado por Dios y útil para enseñar. Ahí está una respuesta. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redactar, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Instruye a tus hijos para que sean justos, para que sean fieles, honrados y te honren. Y para eso no debemos cahuetear el pecado, sino disciplinar a vuestros hijos, amonestarlo. Y mira lo que dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú instruyes a tus hijos con la palabra de Dios, ese hijo va a ser un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿No te gustaría que tu hijo sea un hombre preparado para toda buena obra? ¿No te gustaría que tus hijos al salir
la gente pueda ver con el reflejo de Cristo en ellos. ¿Sabes? Lo más triste es cuando se escucha, mira, el hijo de la hermana. Y su papá es pastor. Su papá es diácono. Su papá es maestro y así enseña. Sin embargo, no sé qué enseñará, pero mira a sus hijos. Yo he escuchado muchos testimonios cuando hoy vivo en el Callao. ¿Así quiere que vaya a la iglesia? Qué triste es. Pero también lo más triste es cuando también los papás muchas veces se enfocan más en el ministerio, en la obra, y descuida a su familia, descuida a sus hijos. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Es cierto, Dios es primero, sobre todo. Pero el primer ministerio, varón, escúchame bien. El primer ministerio no está en la iglesia. El primer ministerio está en tu casa. Empieza a servir a Dios en tu casa. Ser un pastor en tu casa. Ser un siervo en tu casa primeramente. Y cuando estás preparado, podrás ser un gran siervo y tu hijo va a ser preparado para toda buena obra. A veces nos equivocamos y pensamos que el ministerio está en la iglesia, cuando el verdadero ministerio está en casa. Escuché un testimonio y quiero terminar con eso. Dice que un misionero cuenta que cuando fue a visitar a un pastor, el pastor le habla sobre el problema de su hijo. Un hijo rebelde que no quiere saber nada con la palabra de Dios. Un hijo rebelde que no quiere ir a la iglesia, que solamente quiere estar en la fiesta. Así que el misionero va en la casa y se encuentra con su hijo y le dice, hijo, ¿puedo hablar contigo? Sí, ¿cómo no? Y conversa, le dijo, hijo, no entiendo. Tu padre es un buen siervo, es un buen líder, es un buen predicador, es fiel a Dios. Pero sin embargo, ¿por qué tú estás rebelde? Y el hijo le contesta, solamente te voy a responder una cosa, le digo. Yo no quiero servir a ese Dios. ¿Y saben por qué? Porque ese Dios me quitó el amor de mi padre. Porque en el momento que mi padre comenzó a tomar el ministerio, ya no juega conmigo, ya no conversa conmigo. Para más que en la iglesia. Y ni siquiera para más, ni siquiera no para en casa, solamente viene en la noche a descansar. Y si viene se pone solamente a estudiar para el mensaje. Pero se olvida que tiene familia. ¿Cómo voy a yo adorar a ese Dios cuando me quitó el amor de mi padre? El misionero lo único que solamente le quedó es quedarse callado y no saber qué decir. Y a veces, muchas veces pasa eso en el liderazgo. Amigos, hermanos, en el Señor te digo, el ministerio no está en la iglesia primeramente. Está en tu casa. Sirve a Dios en tu casa. Como dijo Josué, yo y mi casa seré de Jehová. Que eso sea tu lema. Yo y mi casa sirvemos a Jehová. Y termino diciendo, no provoquéis, sino disciplina a tus hijos en demostración del Señor, pero con nuestras vidas, con los ejemplos. Y que tu ejemplo sea un ejemplo bíblico. Un ejemplo bíblico. Espero que este mensaje lo tomes como parte de Dios. Yo te he compartido, hermano, este mensaje porque Dios quiere que tú puedas volver a los caminos. Dios quiere bendecir tu hogar. En plena pandemia, Dios te quiere bendecir grandemente. Dios no te quiere dejar. No le cierres la mano de Dios. No pongas la ira de Dios en tu hogar. Deja que Dios te bendiga, pero recibe la bendición. Primeramente empezando tú, mostrando un arrepentimiento genuino. Conversa con tu esposa. Habla con ella, dialoga y pide perdón si es posible. Ora con tus hijos, ahí en casa donde estás. Dios te ama y Dios quiere que tu familia sea bendecido. Satanás no quiere bendecir a tu familia, él quiere destruirte. Pero Dios sí quiere bendecirte. Él está dispuesto a bendecirte siempre y cuando, si tú aceptas la bendición de Dios, buscando de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre bendito y Dios Todopoderoso eterno. En esta mañana te pido por mis hermanos, que aquellos que están escuchando este mensaje, mi Dios, que puedan entender, Padre Santo, pues, que eres tú el que has hablado en nuestros corazones. Señor, ayúdanos
a poder de buscarte. Ayúdanos, Señor, de poder ser líder. Ayuda también a mi esposa. Ayuda, Señor, a las esposas para que también sean de ayuda idónea, para que se sujeten, obedezcan, sean ejemplo en el hogar a sus hijas, a mis hermanos varones, líderes, Señor. Bendice grandemente, Padre. Señor, tú conoces los corazones, tú conoces la situación de la familia. Y también sabemos que solamente tú, oh Dios, puedes, Señor, darnos la paz, la tranquilidad, la fortaleza. Gracias, Señor. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oye, hermano, muchas gracias una vez más por este tiempo devocional. Gracias por su tiempo. No se olviden que los días jueves tenemos el estudio de autoconfrontación. Hemos hablado 7 pasos en los cuales sobre el estado del hombre cuando nos apartamos de Dios. Y en esta semana vamos a tratar la solución a estos problemas del pecado que muchas veces nos acecha. Gracias, hermanos. Dios me lo bendiga grandemente y nos vemos en otra oportunidad. Dios me lo bendiga. Muchas gracias.